espacio dedicado a conocer la fe reformada y su impacto en la historia. California, Estados Unidos, con ustedes, el teólogo presbiteriano Kaiser Arevalo. Son las 10:12. Queridos amigos, Dios me los bendiga a todos ustedes. ¿Cómo están? Estamos iniciando un espacio más, la hora de la reforma, como todos los días martes y los días jueves, aquí en nuestro país y también para el mundo a través de la internet. Y damos gracias a Dios por un espacio más, seguimos aprendiendo, seguimos pidiéndole a Dios que abra nuestro corazón para recepcionar la palabra de Dios y que lo que entra por el oído pueda llegar hasta el corazón. Así que, queridos amigos que se están uniendo a la programación La Hora de la Reforma, les invito a que compartan, les invito a que dispongan su corazón a escuchar, a aprender, a asimilar y bueno, también a vivir la palabra de Dios. Con nosotros el pastor César Arevalo desde California, Estados Unidos. Pastor César, Dios te bendiga una vez más. Y bueno, quedamos con tus palabras para continuar con la serie que estamos llevando adelante. Muy bien, gracias. Un saludo a todos los hermanos que están acompañándonos y al resto de hermanos que van a estar en los próximos minutos entrando también a escuchar la exposición de la teología del pacto. Gracias también a usted, hermano Luis, por esta oportunidad. Y realmente exactamente como usted dice, Dios nos dio a nosotros un intelecto para aprender su palabra, para tener conocimiento, pero también nos dio un espíritu para que a través de ese espíritu nosotros podamos crecer, como dice el apóstol Pedro, en gracia y en conocimiento del Señor. Y bueno, lo que vamos a hacer en este momento es, vamos a continuar estudiando la teología del pacto. Si usted por primera vez está acompañándonos, o si usted ya está acompañándonos, pero requiere tal vez un recordatorio, ¿qué es teología del pacto? Bueno, teología por sí mismo implica el estudio de Dios. Pacto viene a ser un convenio, ¿no? Un acuerdo del punto de vista, ya que es teología de Dios. En otras palabras, es el estudio de los pactos que Dios hace con la humanidad. La Biblia enseña que Dios trata con el hombre, ya sea creyente o no creyente, a través de pactos. Y eso está en todas las escrituras. Hoy vamos a empezar con el pacto de obras. Las semanas pasadas hemos empezado con el pacto de redención. Está en los videos, usted puede repasar para que vea qué es el pacto de redención. Hoy vamos a iniciar el pacto de obras. ¿Qué significa el pacto de obras? ¿Qué es el pacto de obras y por qué es importante? Una de las cosas que tenemos que entender, todos tenemos que entender, es para poder entender las escrituras, ¿no? Si usted tiene su Biblia, para poder entender la escritura, tenemos que entender cuál es la estructura que une tanto lo que llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, desde Génesis hasta el libro de Revelaciones, que es Apocalipsis. ¿Qué es lo que une? ¿Cómo entenderlo? ¿No? Mucha gente me escribe, me dice, hermano, yo abro la Biblia, leo unos versículos, pero después ya no sé qué dice. Me confunde, no entiendo bien, tengo que cerrarlo y me quedo también igual confundido. Bueno, vamos a entender cuál es la base de la teología del pacto. Para eso entonces vamos a iniciar con una oración. Oremos, acompáñeme. Padre Celestial, gracias Señor, venimos a ti con humildad de corazón y pedimos tu bendición Señor en esta hora para que podamos aprender algo. Hay mucho que aprender en tu palabra, una hora no es suficiente, pero que sea Señor suficiente a través de tu Espíritu Santo en este tiempo para el beneficio de los oyentes de nuestra mente y espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces empezamos. Pacto de obras. Puede usted tomar notas. ¿Qué es el pacto de obras? Bueno, el pacto prelapsariano. ¿Qué es prelapsariano, hermano?
Aquí vamos a estudiar muchas palabras en griego y en latín también. Pre viene a ser el prefijo que dice, que significa antes. Lapsario significa caída, una brecha. En otras palabras, el pacto antes de la caída de Adán, ¿ok? Que está en Génesis 1 y 2. Puede ser llamado un pacto de obras. ¿Por qué? Porque es respecto a sus términos. Cuando leemos, por ejemplo, Génesis 1 en adelante, capítulo 1 y 2, vamos a ver que Dios pone a Adán, le da eh, mandatos, sí, sí, muchos dicen, no, ¿cómo que va a dar mandatos? Los mandatos están en Éxodo 20, no, sí, sí le da mandatos. Y específicos le da mandatos. Y prácticamente es un pacto, porque un pacto implica a dos personas, un pacto implica beneficios y también maldiciones. Así que cuando vamos, por ejemplo, a Génesis, eh, en el capítulo 2, ¿no? En el capítulo 2, vamos a ver la creación del hombre. Y dice, así fueron acabados los cielos y la tierra, en el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo. Reposó en el séptimo día, o sea, el séptimo día Dios no crea nada, porque ahí dice, reposó en el séptimo día, o sea, el séptimo día Dios no crea nada, descansa. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Muy bien, entonces después Él crea en el versículo 4 al hombre y versículo 18 a la mujer. Muy bien. En el capítulo 1, Dios había enviado, dice, ok, se encuentra en el capítulo 3 la mujer con la serpiente, que era la más astuta, y le dice con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto, lo cual prácticamente no es lo que Dios le había dicho al hombre. Realmente no le había dicho eso. Le dice en el versículo 4, pero 7, capítulo 2, el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, puso allí al hombre que había formado. El Señor hizo brotar de la tierra todo árbol, agradable a la vista y bueno para comer. Y en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero en el versículo 15 dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que cultivara y lo cuidara, o sea, trabajo. 16, el Señor ordenó, ese es mandato, de todo árbol del huerto podrás comer. Primer mandato. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Segundo mandato. Primer mandato es positivo, podrás comer. Segundo mandato es negativo, no comerás. Pero le dice que no va a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. No le dice de todo árbol, lo cual Satanás cambia. Pero luego dice en seguir el versículo 17, la consecuencia, porque el día que comas ciertamente morirás. Ese es el pacto de obras, prelapsariano, porque antes lapsariano caída, o sea, ese es el pacto antes de la caída. Pero también es un pacto de vida con respecto a sus metas, porque si el hombre obedecía a Dios, va a vivir. Y es un pacto de la naturaleza con respecto a su establecimiento. En la teología reformada, el pacto de obras es idéntico a la ley que dice, haz esto y vive. Claro, ¿qué significa eso? El pacto de obras significa de que tenemos que cumplir toda la ley, no la mitad, no una parte,
no casi todo, sino todo. Cumpliendo todo vamos a vivir. Prácticamente eso es el pacto de obras. Jesucristo cumplió las obras del pacto cuando él obedeció activa y pasivamente la ley de Dios a favor de su pueblo. Cuando Jesús vino al mundo, él pasivamente obedeció la ley de Dios cuando fue a la cruz de Calvario, no ofreció resistencia, no se puso a pelear, pero activamente cumplió también cuando hizo la voluntad de Dios. Y lo hizo para su pueblo, no para todos, como dice Juan 17, sino para su pueblo. El pacto de obras fue abrogado como camino a la vida eterna a través de la caída. Cuando Adán desobedece a Dios, entonces el pacto de obras ya no es la forma de obtener la vida eterna. Después de la caída, los términos del pacto de obras continúan obligando a las criaturas racionales a cumplir perfectamente la ley o de otra forma están condenados. Ahora, ya que toda la humanidad, número uno, es imposible que cumpla la ley de Dios. Número dos, no quiere cumplir la ley de Dios aunque pueda, por la corrupción, entonces la humanidad entera está bajo la ira de Dios. Todo aquel que no está bajo la gracia de Dios está bajo la ira de Dios. Cualquier persona que niegue el pacto de obras antes de la caída pone en peligro la doctrina bíblica protestante de la justificación por la gracia. Solo a través de la fe, solo a través de la fe en Jesucristo. Y esa es prácticamente la teología reformada, ¿no? Somos justificados ante Dios por la sola gracia, por la sola fe, solamente en Jesucristo. Esto es lo que nos diferencia de doctrinas como la doctrina católica romana, donde ellos no niegan la gracia de Dios. ¿Okay? Si usted habla con un católico informado, no con el católico común y corriente que no sabe absolutamente nada de su religión. Y es la verdad, el católico común y corriente no sabe, así que no hable con él. Porque cuando habla con un católico informado, le va a decir, sí, creemos en la gracia, correcto, porque así dice el catecismo católico romano. Pero ahí no queda, ellos dicen, pero también en las buenas obras. O sea, para ellos, la salvación es prácticamente fe y obras. O sea, como quien dice, Dios hace su parte, yo hago mi parte, los dos hacemos como un negocio, es como que yo, ayúdate que yo te voy a ayudar. Pero el evangelio no muestra así. La teología reformada no es que yo hago un pacto con Dios en el sentido, yo pongo mi parte y tú me ayudas en el resto. No, todo le hace, la salvación de principio a fin pertenece al Señor, dice así el profeta. Muy bien, ¿qué más? Ahora pasamos al pacto de gracia. Ahora, este pacto de gracia es muy importante, es el que más amplitud tiene para poder entender. ¿Qué es el pacto de gracia? Cuando hablamos en términos del pacto, siempre debemos especificar a cuál pacto nos estamos refiriendo. Al pacto de redención, que viene a ser el pacto intratrinitario antes de la creación entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, o se refiere al pacto de obras, que viene a ser el pacto prelapsariano, cuando Dios le dice a Adán, ¿no? Tú podrás comer de todo árbol del huerto, pero menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes, ciertamente vas a morir. Ahí vemos mandato positivo, mandato negativo, consecuencias, y esas consecuencias realmente nos afectan a nosotros. O sea, no fue algo, bueno, eso le afectó a Adán, como dicen los pelagianos, ¿no? La herejía de los pelagianos dicen, bueno, sí, Adán pecó, no negamos que pecó, pero eso le afecta a él, no a mí. Sin embargo, la doctrina bíblica, según Pablo, dice lo que el pecado entró a través de un hombre y a través del pecado la muerte. ¿Y quién es ese hombre? Bueno, no fue Jesús, fue Adán. Y ahora, todos por eso a través de ahí nacemos en pecado, o sea, imperfectos, separados de la gloria de Dios. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en el pacto de gracia. Entonces, el pacto de gracia es distinto, ¿no? ¿No? En cuanto al pacto de obras. No se puede confundir el pacto de obras con el pacto de gracia. El término pacto de gracia se usa de una manera amplia, pero también se usa de una manera restringida. Explicamos. Cuando se usa de una manera amplia, se refiere a todos los que son bautizados en la comunidad del pacto que confiesa a Cristo. Ahora, esto tiene que entender muy bien esto, porque esto nos va a ayudar a contestar la pregunta que dice, pero ¿qué pasa si alguien es cristiano y luego se sale de la iglesia? Porque siempre ha habido esos casos, ¿no? Cristianos, ¿no?
Pero de pronto dicen, ¿y dónde está fulano de tal? Oh, mira, que él ya renunció a la fe, él ya es ateo, él es agnóstico, él es lo que sea, pero ya no es cristiano. Y la pregunta que siempre me hacen es, hermano, ¿y fue salvo? ¿Fue apostató de la fe? ¿Era de verdad cristiano? Y si de verdad fue cristiano, ¿quiere decir entonces que uno pierda la salvación? Esas son preguntas que siempre me hacen, ¿no? Y claro, porque si uno dice, bueno, él es cristiano y luego se va, entonces perdió la salvación, ¿no? Bueno, el pacto de gracia nos ayuda a contestar y entender cómo sucede eso. Seguimos. En la manera amplia, ¿no? Los que son bautizados después de confesar a Cristo, entonces pasan a estar en el pacto de gracia de una manera amplia. Pero cuando se usa de una manera restringida o estricta, se refiere solo a aquellos que han recibido el doble beneficio de Cristo. ¿Cuál es? Justificación y santificación. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a contestar justamente la pregunta que les puse hace un momento. ¿Qué pasa aquel que confiesa a Cristo y luego se va? A diferencia de aquel que confiesa a Cristo y permanece. Repito, en una manera amplia, los que confiesan a Cristo y se bautizan entran al pacto de gracia. Amplio. Nosotros no somos Dios para ver los corazones de la gente. En una manera restringida se refiere solamente a aquellos que han recibido el beneficio doble de la justificación. Son justificados y son santificados. Usando en el sentido más amplio, el pacto de gracia no significa que ha sido elegido. ¿Ok? De modo que todos los elegidos están en el pacto de gracia, pero no todos los que están en el pacto de gracia son elegidos. Eso explica también muy correctamente que el hecho de que estén en el pacto de gracia no implica que son elegidos para salvación, justificados y santificados. O sea que si alguien pregunta y dice, bueno, ¿qué pasa aquel que confiesa a Cristo? Es bautizado, ¿no? ¿Qué pasa con el que confiesa a Cristo? Es bautizado, comparte la cena del Señor, ¿no? Ora, pero de pronto, en algún momento de su vida, deja la fe, se extravía, ya sea herejía, paganismo, ateísmo, lo que sea. Bueno, vuelvo a repetir esta parte que es muy importante. El hecho de que haya estado en el pacto de gracia no significa que haya sido elegido. O sea, en el pacto de gracia, todo lo que está en el pacto de gracia no implica que todos son elegidos. Los elegidos están en el pacto de gracia, pero no todos los que están en el pacto de gracia son elegidos, lo cual significa de que si no son elegidos, entonces no son salvos. Pero eso lo sabe el Señor. Usado en el estricto, en el sentido más estricto. El pacto de gracia se refiere solo a los elegidos. Ese es en el aspecto estricto. ¿Ok? A diferencia del aspecto amplio. El aspecto amplio, el que cree y se bautiza entre el pacto de gracia. Pero en el aspecto estricto, solo los elegidos, que Dios conoce quiénes son aquellos que realmente gozan del doble beneficio de la justificación y la santificación. Seguimos con el pacto de gracia. Hay que hacer una distinción justa y necesaria entre aquellos que están en el pacto en forma general y externa y aquellos que están en el pacto en términos generales, diríamos internamente de una manera restrictiva. Por ejemplo, para ponerles, en una iglesia, durante la iglesia cristiana, desde el tiempo de los apóstoles, eso lo vemos en el libro de los Hechos, desde el tiempo de los apóstoles, primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto, quinto, sexto siglo, noveno siglo, décimo, 12 siglo, ¿no? Siglo XIV, XV, XVII, estamos en el siglo XXI. Siempre en estos 21 siglos, siempre ha habido dos, diríamos, iglesias, entre comillas. La iglesia externa, ¿no? La iglesia de aquellos compuestos por aquellos que profesan a Cristo y se han bautizado y comparten el pan, el partimiento del pan. Nosotros los vemos, ¿no? Están en todas partes del mundo. Siempre ha estado la iglesia. No hubo ningún momento en la historia donde la iglesia fracasó, como dicen las sectas, como los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones que dicen,
No hubo una gran apostasía. No, no hubo apostasía. Que hubo apóstatas herejes durante la historia, sí, pero la iglesia nunca dejó de existir. Bueno, esa iglesia visible estuvo, que lo conocemos externamente, con personas ahí, ¿no? Existen ahí aquellos que confesaron a Cristo y se bautizaron. Pero también de toda esa gente visible, está la iglesia invisible, que son aquellos únicamente que son elegidos, los cuales son conocidos por Dios y son los verdaderos cristianos. Si usted me dice, hermano, ¿y cómo sé yo si en mi iglesia que somos 500, todos son cristianos o no? Es que nosotros no somos Dios, no tenemos la capacidad en nuestra mente de mirar espiritualmente en el corazón de alguien y decir, bueno, este no es, este sí es. Ahora, alguien dice, pero por los frutos. Sí, 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 es cierto, por la conducta, por el testimonio, uno puede decir, bueno, este sí de plano no es cristiano. Pero aún así no podemos llegar a ese nivel de juicio, porque el hecho de que alguien haya caído de la fe no implica que está condenado. Recuerde que existe la restauración espiritual, lo cual implica de que si alguien por alguna razón sale o cae de la fe, como han sucedido siempre, entonces puede regresar con restauración espiritual a través de los obispos, lo cual implica de que sí es elegido. Entonces, Dios conoce a los que son suyos. O sea, si hay 500 en una congregación, no implica que los 500 son salvos. Esto es algo interesante, porque eso es, porque estamos viendo la iglesia visible. Yo no sé si cuando usted le das la mano a un hermano o hermana, ¿es elegido? No. Nosotros asumimos que sí, no podemos ir y juzgar este sí, este no, este sí, este no. No, eso lo dejamos al Señor. Pero lo que es cierto es, no todos los que están en el pacto son elegidos. Y eso es así. Terrible, ¿eh? Pero es verdad. Entonces, la distinción externa-interna, ¿no? Es un fundamento muy importante en la distinción entre la iglesia considerada visible e invisible, como acabo de explicar. Cuando se niega esta distinción, entonces, cuando se niega esta distinción, entonces se confunde la elección y el decreto, ¿no? O postular dos tipos de elección. Es decir, una elección temporal, histórica, condicional, como es evidente en algunas eh, herejías. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que eh, hay sectas que dicen de que sí estamos en el pacto, pero es temporal o condicional. Eso no es elección. O sea, Dios no nos elige en base o condicionado a algo. La elección de Dios, dice Pablo, es irrevocable. El Evangelio no es una promesa que nos va a elegir, sino una salvación soberana y llena de gracia, que nos salva del pecado, la cual se recibe únicamente a través de la fe. O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si alguien profesa la fe en Cristo, no lo hace bajo la idea de que, oh, tengo la promesa que voy a ser elegido. No lo hace así. El Evangelio es salvación soberana y llena de gracia del pecado, así lo dice Pablo. Y esa salvación se recibe a través del instrumento de la fe. O sea, no, Dios no exige obras en base a la ley de Moisés para alcanzar la salvación, sino por la fe en Jesucristo, y esto es por gracia. Hay dos beneficios principales, hay dos beneficios principales del pacto de gracia. Si alguien le pregunta, ¿cuáles son los beneficios del pacto de gracia? Esto es muy importante. Hay dos. Uno, la justificación y la santificación, de los cuales la justificación tiene prioridad lógica. En otras palabras, nadie puede ser santificado si no es primeramente justificado. ¿Cómo uno se justifica? Uno se justifica cuando uno pone la fe en Jesucristo. ¿Por qué?
porque Jesucristo obedeció completamente la ley de Dios por nosotros en su obediencia pasiva, en su obediencia activa. Ahora, todo esto enseña la Biblia, porque usted tiene que entender cómo trabaja el Evangelio. Cuando usted entiende cómo trabaja el Evangelio en base al pacto de gracia, usted va a entender que la razón por la cual somos justificados no es porque somos buenos, sino por la justificación de Cristo. ¿Pero por qué la justificación de Cristo? Porque alguien tiene que darnos la justificación para ser justificados, de otra manera estamos condenados. Entonces, ¿quién es ese alguien que nos va a dar la justificación? Bueno, tiene que ser alguien que cumpla con los requisitos de Dios. Bueno, Mahoma no lo va a hacer, el Buda no lo va a hacer, o sea, no lo va a hacer ningún líder religioso, no ha existido, no va a existir ni existirá. Dios envía a su Hijo, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Entonces, Él viene a ser la única persona calificada para poder cumplir con las exigencias de Dios, tanto en la expiación y en la propiciación por nuestros pecados. Porque de lo contrario, se acuerdan que en el antiguo pacto de Moisés, ¿no? Para que usted sea justificado ante Dios y su pecado sea echado fuera y cubierto, alguien tenía que morir. Y el que moría era una oveja, un carnero, un toro. Hebreos dice que en realidad la sangre de los toros, los animales, nunca quitan el pecado, pero era un símbolo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? En el pacto de gracia, en el nuevo pacto, ya no hay necesidad de que uno traiga un cordero al sacerdote levítico. Es más, no hay sacerdote levítico. O sea, por más que usted traiga su oveja, su carnero o su vaquita, pues no hay nadie que lo va a sacrificar para limpieza de pecado. Tal vez lo hagan para que hagan un buen asado, pero no para sacrificar para limpieza de pecado. No existe eso. Entonces, ¿cómo podemos justificarnos ante Dios? Ya que no existe el sacerdocio levítico, ya no existe la ley de Moisés, ha sido abrogada. Bueno, a través de la fe en Jesucristo. Porque Él cumplió justamente con todo eso, en una forma activa y en una forma pasiva. ¿Qué es forma pasiva? Él murió en la cruz. O sea, Él no dijo, sabes, papá, no quiero morir, voy a agarrar a mis discípulos, vamos a pelear contra los romanos porque no quiero morir. No, Él no se resistió. Él obedeció, por eso dice Pablo, hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es obediencia pasiva, o sea, no resistió. ¿Qué es la obediencia activa? Que él cumplió con los mandatos del Señor. Dice Jesús en Juan, yo he venido no a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, él vino a actuar, activamente cumplió. Entonces, como cumplió su obediencia activa y pasiva, él entonces es calificado de ser nuestro intermediario. Entonces, cuando creemos en Él, Dios nos cubre, nos imputa la justicia de Cristo y nos ve como si fuéramos justos, porque Él cumplió, no nosotros. Por más que queremos cumplir la ley, hay gente que piensa, ¿no? Hoy en día hay gente que piensa, realmente ellos creen que pueden hacer perfectos, cumplir la ley de Dios, pero del 1 al 10. Eso es mentira, eso es imposible. Eso es falso. Es más, es una herejía. Eso es como insultarle a Dios, porque Dios ya envió a su Hijo. ¿Se imagina que alguien, y sí existen, ¿no? Existen, ¿no? Con esa arrogancia y soberbia digan, ¿saben qué? Dios, ¿tú crees que nadie cumple tu ley? Te voy a demostrar que yo sí cumplo. Ese es un arrogante, un soberbio. Ya por el hecho mismo que dice eso, ya violó la ley de Dios. O sea, se imagina que tal arrogancia y soberbia de estas personas y se llaman religiosos. El único objeto de la fe que justifica. Si alguien le pregunta, ¿tienes fe? Sí tengo fe. ¿En quién tienes fe? ¿Cuál es la fe que justifica? Porque alguien puede decir, sabes que yo también tengo fe en mi religión, en el Islam es la verdadera fe. Yo creo en Alá. Mahoma es su profeta, esa es mi fe. Y sí, tienen fe. Sí, tienen fe. Hasta el budista tiene fe en su religión filosófica, aunque el budismo es ateo. Ellos no tienen Dios. Pero es una filosofía religión, porque tienen rituales, pero también tienen filosofía. O sea, ellos creen por fe que su religión es la verdad. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la justificación? ¿Cuál es la base
de la justificación en el cristiano. ¿Cuál es el objeto? Solamente hay uno, Cristo. Entonces, cuando alguien dice tienes que poner tu fe ¿en quién? En Cristo. ¿No? Conversando con un hereje testigo de Jehová, ¿no? Porque ellos dicen, oh, somos testigos de Jehová, porque se basan en una frase que dice Isaías, que dice, ustedes serán mis testigos, pero no se refiere a ellos, se refiere a Israel. O sea, se dan cuenta que hasta los testigos no saben leer la Biblia. Usando su propia Biblia, dicen, no, es que tenemos que tener fe en Jehová. Ellos dicen así, en Jehová, no dicen Dios, dicen Jehová. Pero ¿qué dice tu Biblia? ¿Dónde en realidad tienes que ejercer tu fe para que seas salvo? Romanos, especialmente Pablo. Tu fe tiene que ser puesta en un objeto. Y ese objeto es Cristo. Es Cristo. O sea, el Jehová que tú llamas dice que es en Cristo que tiene que haber la fe. Porque no puedes tú ir directo a Dios si no es a través de Cristo. Por eso Jesús le dijo en Hechos 1 a sus discípulos, ustedes serán mis, pronombre personal, mis, plural, mis, de pertenencia, testigos. No dice, ustedes serán los testigos de Jehová. No dijo eso Jesús. Entonces los discípulos no fueron testigos de Jehová. Ellos fueron testigos de Jesús. Literalmente, exegéticamente, aplicadamente de la mejor forma escritural. Porque en el Antiguo Testamento, la frase que usan los testigos para decir, ustedes serán mis testigos, habla Jehová al pueblo de Israel. Pero cuando Jesús asciende, antes de ascender dice, ustedes serán mis. No dice, ustedes serán los testigos de Jehová. No, mis testigos. ¿Por qué creen entonces que en Antioquía los antioquinos dijeron a los discípulos por primera vez, ¿cómo los llamaron? No los llamaron los jehovistas, los llamaron cristianos. Entonces, la evidencia es clara. La evidencia es clara. El objeto de la fe es Cristo, el fiador del pacto de redención por nosotros, el cumplimiento del pacto de obras por nosotros. Él cumplió el pacto de obras y es el mediador del pacto de gracia para nosotros. Y termino con esto. El único instrumento de justificación, el único instrumento de condición del pacto de gracia es una fe receptiva. ¿Qué significa receptiva? Recibir. O sea, por la fe en Jesucristo recibimos la salvación, la justificación, porque es gracia de Dios. Gracia es un don. Por eso se llama gracia, es algo que nosotros no lo podemos hacer. Dios nos da esa gracia. Si creemos en Cristo. Por eso, el único instrumento para ser justificados es la fe. El único instrumento del pacto de gracia es la fe receptiva, que descansa y espera y confía que Jesús cumplió todo el pacto de obras en lugar de nosotros. Entonces, el pacto de obras alguien tenía que cumplir. Bueno, lo cumplió Cristo. Sí, pero él lo cumplió para él. No, lo cumplió para nosotros, pueblo. El que cree en él es justificado con la justicia de Cristo. O sea, ¿quiere decir que no tengo que cumplir la ley? No, no, porque uno no puede cumplir la ley. Por más que quieras, vas a fallar. Y eso te pone a ti bajo la ira de Dios. O sea, es imposible que alguien diga, y ahora, cuando digo esto, si hay gente, los pelagianos, y muchas personas, por ejemplo, los testigos de Jehová, muchas herejías ellos creen de corazón. Los adventistas, por ejemplo, ellos creen que pueden cumplir la ley a la perfección. Es herejía, de hecho, de entrada es herejía. Porque Pablo dice, nadie ha cumplido la ley, ¿no? Pablo mismo le dice a Pedro, ustedes saben que nadie ha podido cumplir la ley. Eso lo dice en Gálatas. La única forma, entonces, dentro del pacto de gracia,
de ser justificados, santificados, es la fe receptiva que descansa y confía en Jesucristo, quien cumplió el pacto de obras en su obediencia pasiva y en su obediencia activa. Y bueno, y con esto voy a terminar aquí esta parte, porque la semana que viene vamos a terminar el pacto de gracia. Todavía hay más, pero lo voy a dejar ahí para que podamos nosotros ir procesando lo que es. Así que doy paso a nuestro hermano Pastor Luis Lisboa. ¿Qué tema el que se está tratando? Importantísimo comprender esto, ¿no? Pastor César, este punto es importante, ¿no? Es uno de los puntos más importantes porque concierne a la fe, ¿no? Sí. A la fe del creyente. La percepción que tiene que tener el creyente sobre la salvación misma, ¿no? Que la salvación es de Jehová, la salvación es del Señor, ¿ok? Tengo algunas preguntas, algunas un poco más complejas que otras. Vamos a comenzar con las preguntas más simples, ¿ok? Que es de nuestra hermana Lorena Vargas. Lorena Vargas me escribe y me pregunta, esto tiene que ver con los videos anteriores. Y dice, si reprobos es lo mismo que ateo. Es una buena pregunta. No, un ateo es un réprobo porque niega a Dios, pero dentro de la categoría de réprobos están herejes, agnósticos, están paganos, personas que creen en falsa religión, falsos dioses. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo para que me entienda la persona que hizo la pregunta. En el tiempo de Moisés, por ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés, tienen que traer la tierra prometida, ¿no? Y los espías miran, le dicen, uy, no, son gigantes, miren 5 o 10 metros, y son paganos porque era la religión de los cananitas. Ellos adoraban a Baal, a Moltec, me parece, luego a Acera, Astarte, y tenían cantidad de dioses, y eran religiosos. Pero ¿qué pasa? Eran réprobos. Y Dios los manda a los israelitas que los aniquile a todos. O sea, no necesariamente es un ateo, son ateos. Si no se arrepiente, claro, niegan a Dios, indudablemente son réprobos. Pero en su mayoría, porque el ateísmo es una minoría, en la mayoría son gente religiosa, pero gente religiosa que adora a dioses falsos, a dioses falsos. Ok, así que queda claro, los ateos son todos reprobos. Bueno, los que mueren en ateísmo, ¿no? Eso Claro, se sabe. claro. Porque quizás hay alguna persona que se confiesa atea hoy, se confiesa ateo, pero se termina convirtiendo más adelante. Y bueno, Claro. entendemos que los que mueren en esa condición de ateo, por supuesto, todos los ateos que mueren en ateísmo son reprobos, pero como bien explicabas, son una variedad de los reprobos, ¿no? Es una variedad. Después tenemos a todos los que profesan algún tipo de fe, pero no una fe en Cristo o una fe salvadora. Bueno, la otra pregunta es también de la hermana Lorena Vargas, que tiene que ver con videos pasados, bueno, la pregunta consiste si predestinación tiene la misma idea de destino. Es una buena pregunta que sí, da lugar al punto de vista filosófico y teológico. No voy a entrar en el aspecto filosófico porque no es nuestro paradigma de tema la filosofía, es más bien la teología. Entonces voy a contestar desde el punto de vista teológico. Si del punto de vista teológico, destino quiere decir algo ordenado, algo que ya ha sido diseñado para un fin exclusivo. Destino implica un propósito en teología bíblica. ¿Ok? Porque alguien puede decir, bueno, pero mi destino, ¿cuál será mi destino? No, no hablo de ese destino de cuál será, gnóstico, filosófico, sino del punto de vista bíblico que está siempre supeditado a la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Su soberanía de Dios implica que Dios, de acuerdo a lo que enseña Pablo, preordena,
Pre significa antes, ordena antes de la creación del mundo. Planea algo antes de la creación del mundo. Predestina algo antes de la fundación del mundo. Eso que destina viene a ser su plan de redención, lo cual implica salvar a un grupo de la gran masa de humanidad, ¿no? Para su gloria, y los llama en Jesucristo. O sea, Dios no predestina algo porque le da la gana de predestinar, sino, recuerde, por eso volvemos al pacto de redención. Sí, cada pacto responde todas esas preguntas. En el pacto de redención, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo dicen, voy a salvar a un grupo de la gran masa de humanidad. Tú vas a ir, ¿no? El Hijo dice sí, y vas a morir por ese grupo de personas que yo he elegido. Yo te los voy a dar. Mire, ya lo está haciendo antes de la fundación del mundo. Yo te los voy a dar, Juan 17. Tú vas a orar por ellos, tú lo vas a guardar, tú lo vas a preservar. Solamente por ellos tú vas a morir y vas a orar por ellos, por nadie más. Le recomiendo que lea Juan 17. Y en Juan 17 usted va a ver que Jesús dice, Padre, yo no ruego por el mundo. Así les dice, solamente por los que tú me diste. Nada más, nada más, ¿no? Y todos los que tú me diste, ¿qué crees, Padre? Nadie se va a perder. Nadie. Lo que tú me diste, aquí están en mi mano, y lo que esté en mi mano, nadie los va a arrebatar, absolutamente nadie. Aquí los tengo. Y si alguien pregunta, bueno, ¿y el resto? Bueno, eso está en la sola soberanía, perfección y misterio de Dios. Cuando estemos tal vez en el reino, tal vez alguien le va a preguntar, Señor, ¿y por qué decidiste solamente uno? Pero lo que sabemos es esto. Siendo Dios perfecto, soberano, Él tiene la única y última palabra en decidir quiénes de la total humanidad son los que Él quiere salvar. Y eso es algo que por siglos los teólogos han estado siempre debatiendo. Pero una cosa es cierta, no podemos ir más allá a conjeturar para no caer en blasfemia. No quiero blasfemar, tengo mucho yo cuidado de no decir algo más de lo que la Escritura dice. La Escritura dice, Dios predestina, preordena, preplanea a un grupo de personas de toda la humanidad para ser elegidos, salvos en Cristo para su gloria. Exacto. Amén, perfecto. Bueno, ahora entramos con una pregunta, es un tanto, creo que más bien desde una actitud de cuestionar, ¿no? O sea, es más que una pregunta, está cuestionando la persona. Y el hermano Tomás, él pregunta, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo una persona sabe que es un elegido si la expiación es limitada? Bueno, creo que acá hay un tema de mala información, ¿no? De no comprender o no tener una información amplia sobre lo que se enseña en la expiación limitada. Pero la pregunta básicamente es esa. ¿Cómo sabe una persona que es un salvo si la expiación es limitada? Ya. O sea, vamos a responder eso para todos los televidentes de televisión, a todos los que están presentes, porque es una pregunta que parte de un sistema teológico evangélico, arminiano. Entonces, a todos los amigos evangélicos arminianos, le voy a decir una cosa, porque él está hablando cómo se sabe, ¿no? Que una persona, según la expiación limitada, es salvo, ¿es la pregunta? ¿O electo? Sí, exactamente. Es esa la pregunta. O sea, si la expiación es limitada, ¿cómo una persona podría saber que está dentro de esa expiación limitada? Ok, primeramente, el réprobo nunca va a cuestionar si es salvo o no, porque no le importa. Así de fácil. No, el que no cree en estas cosas de Dios, oiga, ni siquiera se va a molestar. Y es así, el réprobo, aquel dice, no,
cosas de mitos, leyendas, cosas de viejas. Ya cuando yo sea abuelo, ahí tal vez me interese un poco la religión. Voy a leer la Biblia para dormirme, ¿no? Como hacen muchos evangélicos. Yo sí, parece mentira, pero evangélicos cuando no pueden dormir, leen la Biblia y se duermen. Nada más. Y esa es la verdad. Por eso mi pregunta siempre es, ¿por qué se salen del catolicismo? Pero en fin, ese es otro tema. Ahora, referente, ¿cómo entonces se sabe de la expiación limitada? Bueno, simplemente porque si usted es llamado por Dios, ¿qué dice Pablo? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y créame, si usted es elegido, usted no va a estar diciendo, ¿seré o no seré? ¿Han visto eso de esa historieta de la flor, ¿no? Que tiene varios pétalos, ¿no? Y comienza a sacar un pétalo. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Algo parecido es, ¿seré salvo o no seré salvo? No, la salvación no se basa en eso. La salvación, Pablo dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora, aquí viene el asunto. Hablando en un mundo evangélico pentecostal donde hay mucho misticismo, me he encontrado con personas, la gran mayoría de pentecostales, que creen en el gnosticismo. Y ellos se enojan cuando digo gnosticismo porque dicen, no, hermano, yo soy bien bíblico. Pero ¿por qué digo misticismo, gnosticismo? Porque ellos creen que el Espíritu les va a decir, Pedro, tú eres elegido. O sea, voz audible. No, hermano, a eso me refiero. Eso no va a hablar, o sea, no espere, tal vez será su esposa que le está diciendo Pedro, pero no es el Espíritu Santo que le va a hablar así, ¿no? Es un testimonio por fe. Pablo, ¿qué dice? No andamos por vista, andamos por fe. Ahora, otra cosa muy importante. En el tiempo yo le digo esto mucho a los pentecostales. En el primer siglo no había esto. No había Biblia. Los apóstoles utilizaban los rollos del Antiguo Testamento. La gente iba a su casa, no había Biblia, ni siquiera estaban los evangelios escritos por unos 200, 300 años, entonces no había Biblia. Entonces ellos tenían que memorizar. Cuando iban a escuchar un sermón, por ejemplo, Pedro predicar, ellos estaban pero 100% atentos, no estaban pensando el imperio romano, va a venir el César y me va a llevar. No, tenían que estar, porque si no prestaban atención, oiga, no había celular para ver, a ver, grábalo otra vez para escuchar qué dijo el pastor Pablo. No. Tenían que prestar atención porque ¿quién va a grabar? Nadie grababa. Entonces iban a la casa y dijo, ¿qué dijo el apóstol Pedro? Bueno, me acuerdo que dijo esto. Oh, también dijo eso. Reunían a 5 o 7 personas. ¿Alguien más se acuerda algo? Oh, sí, también dijo esto. Muy bien. Ah, ¿qué más dijo? ¿Por qué? Porque no había grabación. O sea, dependían de la memoria de los que estaban presentes. Se imagina hoy que vaya a una iglesia, tal vez de nuestro hermano, y que diga, voy a predicar y al final preguntan a los hermanos qué dije porque hoy día no se va a grabar. Ese es un buen examen para ver si le prestaron atención. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Que en ese tiempo el Espíritu Santo se revelaba de una manera diferente que no se revela hoy. ¿Por qué? Porque ya tenemos la Biblia. Entonces, cuando decimos el Espíritu da testimonio, Pablo mismo dice que cuando el ministro predica, eso lo dice Pablo, es como que si Dios habla a través de la boca del ministro. Entonces, es el ministro que el Espíritu Santo usa como instrumento para hablar al pueblo de Dios. Entonces, si alguien quiere estar seguro de su salvación, lo más elemental es asista a la iglesia local con un ministro y él va a ser el instrumento por el cual Dios le va a hablar. Entonces, a la pregunta ¿cómo se sabe? Testimonio interno a través de la palabra de Dios. Y número 2, el que está elegido no cuestiona si seré o no seré. O sea, no se puede cuestionar. Y eso es un hecho. Porque no existe en las escrituras alguien, el que se cuestiona, porque me han preguntado, hay algo ahí que está mal. Pero en forma general, el que es creyente, elegido y llamado, no va a cuestionar su salvación. Ok, perfecto. Muy clara la respuesta. Básicamente es un tema de fe.
no, es un tema de convicción. No, la fe no contempla duda, ¿no? Sería muy extraño eso de estar dudando de la salvación. Yo lo he escuchado mucho eso. De hecho, es un cuestionamiento que se hace mucho, al menos yo he escuchado mucho eso, de personas que dicen, pero a ver, si la salvación es limitada o la expiación es limitada y bueno, la salvación es para los elegidos, ¿cómo sabés que sos un elegido? Incluso, pastor, te cuento que han llegado al absurdo de poner un ejemplo un tanto loco, porque una persona llegó a poner un ejemplo y es este. San Agustín da testimonio de que un hombre vivió 80 años una vida piadosa, pero al final de sus días compró una esclava y empezó a vivir una vida muy inmoral. Ahora, lo extraño es que tratan de buscar una razón para dudar de algo que proviene de la palabra de Dios, que es la seguridad de la salvación. Entonces, lo que claramente sale a relucir ahí es falta de fe, falta de convicción, porque la Biblia no nos muestra a nosotros un principio que nos lleve a pensar que la regla para medir nuestra salvación o nuestra comunión con Dios o nuestra elección sea el ejemplo que vemos en los demás. O sea, si una persona estuvo 100 años en una iglesia y el último día fue un reprobo, entonces yo tengo que dudar de mi salvación. Eso es ilógico, ¿no? Claro, sí, totalmente mal. La persona que hace eso no entiende el evangelio. O lo hace exactamente, como no entiende, no le importa el evangelio, simplemente está burlándose. Generalmente las personas que hacen esos cuestionamientos, tal vez no todos, pero no les importa la razón. O sea, yo puedo, por ejemplo, responder y él puede estar mirando el partido de fútbol entre Colombia y México. O sea, no me va a escuchar absolutamente nada porque su interés no es saber mi respuesta. Simplemente le dice, por molestar, a ver, dile esto, y no me importa lo que diga. Y eso hay cantidad. Por eso cuando alguien me pregunta esto, ¿no? Esa pregunta, yo le digo, ¿te interesa de verdad? Así le digo. Porque yo no voy a perder mi tiempo media hora cuando tú estás pensando en mañana qué voy a hacer o cualquier cosa. Porque ya conozco a esas personas. O sea, en mi experiencia de hablar persona a persona me decían, pero a ver, explícame tú, ¿y por qué esto? ¿Por qué? Por ejemplo, había uno que me decía, bueno, si con quién se casó los hijos de Adán y Eva. Yo le digo, ¿realmente quieres saber? ¿Te interesa realmente? ¿O solamente me estás dando, me estás molestando? ¿Eres casado? ¿Tu esposa te corrió de la casa? ¿No te ha dado comida? ¿Que estás enojado? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué clase? No, sí, yo les tengo que decir así, estás de hambre. Si estás de hambre, te invito a algo. Pero no me hagas preguntas tontas que a ti no te interesa nada. Y me dice, sí, tienes razón, no me interesa. Así, o sea, quería que yo pierda mi tiempo respondiéndole que a él no le interesa con quién se casó. Entonces, de eso hay cantidad. Yo ya los conozco, y así son. Algunos son evangélicos. Vuelvo a mi pregunta. Honestamente, amigo evangélico. Honestamente. ¿Cómo se termino, hermano? ¿Por qué te saliste de la iglesia evangélica católica para seguir igual? Honestamente, te lo digo de corazón, no de burla, porque yo he hablado con cantidad de evangélicos que no saben por qué van a la iglesia evangélica. Así, literalmente. No saben ni por o quién los llevó. Así que, hermano, termino aquí. Adelante. Perfecto. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por las respuestas. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, está claro todo lo que has dicho. Lamentablemente hay personas que no sabemos si preguntan con un corazón dispuesto o simplemente para tratar de buscar una falla en la teología, ¿no? Que muchas veces eso lo que tratan de hacer. Pero nos alegramos por todos aquellos que preguntan con un corazón sincero, ¿no? Nos alegramos Amén, por claro. aquellos que verdaderamente preguntan con un corazón dispuesto, como la hermana Lorena Vargas, que tiene preguntas coherentes, preguntas que nacen desde su atención a la exposición, ¿no? O sea, Amén. se nota que está atenta
y que hace preguntas que corresponden, ¿no? Y que está interesada, se muestra el interés. Y bueno, bendiciones para ese tipo de personas. Amén. Pastor, nos vemos entonces ahora el día jueves, si Dios quiere. No, perdón, el día... Bueno, yo ya estoy perdido. El jueves, sí, el jueves, si Dios quiere. Amén, con un espacio más de la hora de la reforma. Dios te bendiga, pastor. Muchas gracias por tu tiempo. Sí, gracias también. Y bueno, espero que no digas no soy elegido, porque ahí sí ya la cosa cambia. Una broma. Bendiciones. Ok. Bendiciones, pastor. Bendiciones.